Muy bien, chicos. Vamos a iniciar y en esta semana y en la próxima vamos a trabajar sobre el sistema binario. Pero ¿de dónde es que viene que vamos a trabajar el sistema binario y el sistema decimal, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que en la semana anterior, entonces les envío este documento sobre las compuertas lógicas, ¿verdad? Entonces, yo espero de que ustedes le hayan dado una lectura para saber sobre qué vamos a hablar. Entonces, ahí a manera de darle una lectura, vamos a leer así rápidamente y luego vamos a pasar entonces a hablar del sistema binario, que es lo que nos corresponde estas 2 semanas. Entonces, nos dice, miren, las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Estos obtenidos por operaciones lógicas binarias, como la suma y la multiplicación, ¿verdad? También niegan, afirman, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Estas compuertas se pueden aplicar en otras áreas de la ciencia como la mecánica, la hidráulica o la neumática. Y pues existen diferentes tipos de compuertas, ¿verdad? Ya ustedes en su álbum pues vieron cuáles compuertas son las que existen y que pues aquí observan ustedes un diagrama en donde se interpretan esos dos valores binarios, ¿verdad? Del que nosotros vamos a estar hablando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí se está hablando con una bombilla, ¿verdad? Con una luz. Entonces, en este caso, este switch está encendido. Entonces, el estado de encendido para nosotros en la lógica representa el valor binario 1. ¿Sí? 1. El 1 significa que está encendido. Y este está apagado. El estado apagado significa, el estado apagado significa un 0 para nosotros. Bueno, entonces ahí pues pueden ver cómo accionan cada una de esas compuertas, ¿verdad? Ya cuando comencemos a trabajar sobre las compuertas más detalladamente, entonces ahí vamos a ver por qué la luz apagada, por qué aquí encendida, ¿verdad? Ahorita pues me interesa que comprendamos que de ahí es que surge el sistema binario, ¿verdad? En el comportamiento electrónico. Entonces, nos dice que trabajan en dos estados, 1 o 0, los cuales pueden asignarse a la lógica positiva o lógica negativa. El estado 1 tiene un valor de 5 voltios como máximo y el estado 0 tiene un valor de 0 voltios como mínimo. Y siempre existiendo un umbral entre estos dos estados, ¿verdad? Donde el resultado dice que puede variar sin saber con exactitud la salida que entregará. Esto pues tiene que ser de su conocimiento que en la estructura interna de una computadora, por ejemplo, hablando de una placa madre, o si lo quieren decir en inglés, de una motherboard, entonces todos los circuitos que están en ella ubicados trabajan en esos estados, trabajan en ese estado de voltaje. Trabajan ya sea con el estado 1 o con el estado 0. ¿Qué quiere decir? Que ya sea que le llega un voltaje de 5, o sea, con un máximo de 5, o que le llega un voltaje de 0, ¿sí? Y eso pues hace que la computadora trabaje internamente y nos produzca ciertas respuestas. Bueno, entonces realicé esta lectura para que ustedes vean entonces cómo es que el sistema binario que solamente tiene dos valores, el 1 y el 0, se aplica en la lógica matemática y en la informática, ¿verdad? Entonces, sabiendo que ahí pues está el uso de ese sistema para nosotros, es importante conocer este sistema binario, ya que nos va a ayudar a entender un poco cómo se da el comportamiento electrónico, ¿verdad?
No solamente con la computadora, sino con todos los dispositivos que llevan un circuito electrónico, ¿verdad? Entonces ahí. Entonces, teniendo ya en claro de dónde es y por qué vamos a tomar nosotros el valor 1 y el valor 0, entonces vamos a pasar a ver el sistema decimal y el sistema binario. Entonces vamos a hablar de dos sistemas de numeración, ¿sí? Estos son sistemas de numeración. Cuando nosotros hablamos de un sistema de numeración, nos estamos refiriendo a la estructura que se sigue para poder escribir los números, ¿sí? Y nosotros vamos a estar trabajando efectivamente en el decimal y en el binario. Bueno, el de decimal también se conoce como de base 10. ¿Qué quiere decir base 10? Esto quiere decir que el sistema decimal, que es con el que nosotros escribimos los números, utiliza 9, 10 dígitos diferentes para escribir los números, ¿sí? Para combinarlos. Entonces, esos dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí hay 10 dígitos. Entonces, por eso es decimal, porque utiliza 10 dígitos para poder escribir los números. El binario también se conoce como el sistema de base 2. Entonces, como ya les expliqué qué significa la base 10, entonces, ¿qué significa la base 2? Dos números. Dos números. Y esos dos números que utiliza el sistema binario es el número 0 y el número 1. Entonces, definitivamente, como son sistemas de numeración diferentes, hay conversiones entre ellos, hay equivalencias entre ellos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a trabajar en la conversión de sistema decimal a sistema binario. Aquí pues voy a repetir, base 2. Esto es muy importante. Bueno, entonces nosotros, bueno, en este caso, vamos a ver el número 410, que está escrito en sistema en sistema decimal, ¿verdad? Entonces, vamos a convertir entonces esto a binario. Para ello, lo que vamos a utilizar son divisiones sucesivas. Vamos a convertir por medio de divisiones sucesivas entre el número de la base. Como vamos a convertir a sistema binario, entonces dice que la base es 2, entonces nosotros vamos a realizar divisiones entre 2. Entonces lo vamos a realizar así. Tomamos el número 410 y aquí pues ustedes pueden ir utilizando ahí su calculadora. Yo voy a colocar aquí la diagonal porque en el teclado no puedo colocar el símbolo de división. Entonces la diagonal como símbolo de división dividido 2. Decimos 410 dividido 2. 205. 205. Ahora, ese número que nos da lo vamos a tomar y lo volvemos a dividir entre 2. 205 dividido 2. 102.5. 102.5. Ahora, cuando nos quede un número con punto 5, solamente vamos a tomar para la siguiente la parte entera, ¿sí? No el número completo, sino solamente la parte entera. Entonces, 102 dividido 2. 51. Muchas gracias. 51. Ahora tomamos 51 dividido 2.
25.5. Muy bien. Y tomamos nuevamente solo la parte entera. 25 dividido 2. 12.5. Muy bien, muchas gracias. Ahora tomamos solo la parte entera. 12 dividido 2. 6. 6. 6 dividido 2. 3. 3. 3 dividido 2. 1.5. 1.5. Y por último, 1 dividido 2. 0.5. ¿Cuándo finaliza la división? Cuando llegamos a dividir 1 entre 2, ¿verdad? O sea que siempre vamos a llegar a 1 dividido 2, 0.5. Bueno, ahora, miren, les explico así rápidamente. Tal vez con este número del 6 y del 3. Voy a hacer aquí las divisiones en la estructura normal y de ahí vamos a ver por qué vamos a sacar los números 0 y 1. Entonces, al dividir el 6 entre 2, tengo 3, ¿verdad? 3 por 2, 6. Entonces, ojo, el residuo, ¿verdad? El residuo acá me queda en 0. El residuo me queda en 0. Entonces, ahí tenemos. Cuando me da una respuesta entera, el residuo es 0. Pero en cambio, si hago la división de 3 dividido 2, eso me da 1. 1 por 2 es 2. 3 menos 2 es 1. Oh, mire. Aquí nos quedó residuo 1, ¿sí? Aquí nos dio 1.5, pero entonces ese 0.5 significa que me está quedando un residuo en la división, ¿sí? Entonces, como ya les mostré la división, entonces ahí vamos a hacer lo siguiente. A los números enteros, a los que nos dio un resultado entero, le vamos a asignar el número 0. Y a los que nos dio el punto decimal, el punto 5, le vamos a colocar el número 1. Entonces 51, 0. Punto 5, 1. Punto 5, 1. Entero, 0. Entero, 0. Punto 5, 1 y punto 5, 1. Así hacemos la asignación. Y ahora vamos a escribir el número. ¿Cómo vamos a escribir el número? De abajo hacia arriba. Entonces, aquí vamos a escribir, miren, 410, entonces es igual. De abajo hacia arriba, entonces escribo 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Que si le colocamos comas para poder leerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que 410 es igual a 110.011.010 en sistema binario. ¿Y cómo voy a identificar que eso está escrito en sistema binario? Va a ser colocándole un subíndice 2. Al final le vamos a colocar ese subíndice 2, ¿sí? Para poder determinar ahí el... Bueno, no sé si estamos claros ahí con esa solución. Sí, profe. Muy bien. Entonces, voy a cambiar ahorita de diapositiva. Voy a colocar un número que quiero que ustedes conviertan en este momento a binario y luego lo voy a resolver yo. A veces los coloco aquí en lo que terminan de copiar. Por favor, les voy a colocar un número sencillo. 56. ¿Sí? Entonces, conviertan por favor el número 56 a sistema binario. Bueno, entonces comenzamos ahí con las divisiones sucesivas y decimos 56 dividido 2, esto nos da 23. 23 dividido 2 nos da 11.5.
Profe, el 56 da 28. Gracias. $28 dividido 2 es 14. Luego tenemos acá 14 dividido 2, que esto nos da 7. 7 dividido 2, que es 3.5. Luego tenemos 3 dividido 2, y esto es 1.5. Y por último tenemos 1 dividido 2, que dijimos de que aquí es en donde va a finalizar siempre. Entonces, asignando ahí los ceros y unos, entonces el 28 es 0, 0, 0, 1, 1 y 1. Por lo tanto, entonces, para escribirlo, ¿verdad? Siempre de abajo hacia arriba, entonces 56, escrito en numeración decimal, es igual a 111,000 en numeración binaria. Entonces, así estamos. Entonces, ¿estamos claros ahí de cómo convertir a numeración binaria? Sí, profe. Ese es el proceso, si se dan cuenta, pues es bien sencillo ahí con la ayuda de su calculadora, pues ustedes van haciendo las divisiones sucesivas y solamente de que se recuerden, ¿verdad? A los resultados enteros se les coloca 0. Si nos da punto decimal, para el siguiente solo tomamos la parte entera, ¿verdad? Y así ya nos vamos. Bueno, ahí vi que, me imagino que tal vez fue por error. Yuridia, no sé si tenía alguna duda y por eso levantó la mano. No, profe, fue un error. Ok, está bien. Bueno, entonces vamos ahí a ver, me interesa porque creo que la otra semana no vamos a tener clase de lógica, entonces si no nos vamos a atrasar. Esta semana en la hoja de trabajo, si ustedes la ven por ahí, pues solamente vienen conversiones de decimal a binario, ¿sí? Pero en la siguiente hoja es conversión de binario a decimal. Entonces, si me permiten ahí, pues le voy a robar unos minutos de su tiempo y vamos a trabajar la conversión de binario a decimal. Esto pues es bien, bien sencillo. Miren. Vamos a comenzar con unos sencillos. Por ejemplo, con el número 110, escrito en numeración binaria, y lo queremos entonces en sistema decimal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el número 110. Ahora, en la parte superior, vamos a colocarles pequeñas numeraciones iniciando con 0, ¿sí? Y vamos a hacerlo de derecha a izquierda. Entonces digo 0, 1 y 2, ¿sí? Bueno, recuerden de que el sistema binario es de base 2, ¿sí? Muy importante, base 2. Entonces, para convertir a decimal, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a multiplicar de la siguiente manera. Entonces, vamos a escribir el número que tenemos, que acá es 1. Colocamos por, y vamos a multiplicar por la base, ¿sí? Por la base, que en este caso el sistema binario es 2. Entonces, por la base 2, entonces ahí 1 por 2. Y miren, este está en la posición 2. Entonces, la posición en la que está el número será el exponente. Entonces, 2 a la 2. Ahora digamos aquí, más. Y aquí el siguiente, tenemos un número 1 también. Hacer por
2, que esto ya va de cajón porque es la base 2, y ahora el siguiente número está en la posición 1. Bueno, entonces ahí 1. Ahora, voy a colocar el siguiente, pero este lo podemos omitir. ¿Por qué podemos omitir? Porque es 0 por 2 elevado al exponente 0. Bueno, este lo podemos omitir porque nosotros sabemos de antemano que todo valor multiplicado por 0 nos da 0. Y como esto lo vamos a sumar, si le sumamos 0, nuestro resultado no va a cambiar. Entonces, en el número binario, todos los que sean 0 se pueden omitir de este proceso y únicamente colocar los números 0 con su respectiva posición, ¿verdad? Entonces aquí hacemos bien. Aquí pues sabemos que multiplicado por 1 nos va a dar el mismo valor que nos dé aquí en la potencia. Entonces 2 a la 2 es 4. Solamente voy a colocar así, 4. Más. Y 2 a la 1 es 2. Y ahora sumo. 4 más 2 es 6. Y ese es el resultado. Entonces quiere decir que 110 binario es igual a 6 en numeración decimal. Y así está. Ese es el proceso. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer este. Que este pues ya tiene más números acá. Entonces el proceso es el mismo. Primero lo vamos a escribir. Yo creo que tal vez lo voy a trasladar acá en la parte de arriba. Pues creo que no me va a dejar. Bueno, y voy a escribir el número. Entonces, 1, 0, 1, 1, 0, 0 y 1. Lo estoy haciendo así con un poco de separación para poder escribirle bien la posición, ¿verdad? Entonces, siempre iniciamos en 0. Aquí, o sea, la posición 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden que los que tengan el número 0 los vamos a omitir de este proceso. Entonces digo 1 por 2 y el primer número está con la posición 6. Entonces a las 6. Más 1 por 2 y el siguiente 1 que tenemos está con la posición 4. 4. Más 1 por 2 y el siguiente número está elevado a la posición 3. Más 1 por 2 y el último está en la posición 0. Este es exponente 0. Ahí está. Solamente así para que nuestro proceso sea más corto, ¿verdad? Relativamente. Entonces, como ya les dije, ahí multiplicado por 1 nos da el mismo resultado. Entonces solo hago 2 a la 6, que es multiplicar el 2 6 veces. Y eso nos va a dar 64. Más 2 a la 4, que es multiplicar el 2 4 veces. Y eso nos da 16. 2 a la 3, que es multiplicar el 2 3 veces. Y eso nos da 8. Y 2 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, aquí hacemos esa suma. 64 más 16 más 8 más 1. 89. Muchas gracias. Y ya entonces ese valor va a ser la respuesta. Profe, o sea que siempre va a ir el 1 por el 2. Sí. 1 por 2, 1, porque ese es el dígito válido acá. ¿Sí? Y 2, porque como estos números están escritos en base binario, entonces siempre va a ser la base 2. Ahora, si ya estamos hablando, si estuviéramos hablando nosotros de otros sistemas, pues pueden ser de que hayan otros dígitos, ¿sí? Y que sea otra base. Entonces, ahí sí ya cambiaría, pero por el momento a nosotros, en este momento, solo nos interesa esos dos sistemas, el binario y el decimal.
Bueno, profe. Muy bien. Entonces, no sé si quedamos claros ahí, chicos, o tenemos alguna duda. Todo claro, profe.